muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Dustin Salarriaga y soy abogado de inmigración en Scott Legal PC. Si está aquí hoy, es posible que ya tenga una visa E2, sepa mucho sobre la visa E2 o sepa muy poco sobre la visa. Todos son bienvenidos y nos alegramos de que estén aquí con nosotros. Nuestra firma se fundó con una visa E2 hace 10 años. Nuestra firma se enfoca en visas de inversionistas y hemos procesado cientos de visas. Hoy cubriremos los fundamentos de la visa E2, lo que se requiere para obtener una visa E2 y renovarla. Algunas cosas antes de empezar. Este seminario web es parte de una serie que continuaremos realizando al menos 2 seminarios web al mes sobre diferentes temas. Además, al final de este seminario web enviaremos algunas cosas. El PowerPoint de la presentación que puede ver, un enlace donde puede registrarse para seminarios web adicionales y como este seminario web se grabará, le enviaremos un enlace a la grabación. Planeamos reservar unos minutos al final para preguntas. Si tiene una pregunta, puede enviarla a través de Zoom utilizando el cuadro de preguntas y respuestas o el chat. Somos afortunados de tener John Barrera conmigo hoy para dirigir la presentación. John es un compañero abogado de inmigración con Scott Legal PC y él tiene amplia experiencia en la preparación y procesamiento de visas E2. John, te lo paso. Muchas gracias, Dustin, y buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Muy agradecido de tenerlos hoy. Entonces, hoy para empezar, como habló Dustin, vamos a hablar sobre la visa E2. Para empezar hablando de la visa E2, queremos que entiendan que la visa es una visa de inversionista porque es basada en un tratado y es una visa que es de no inmigrante, que permite a los ciudadanos de ciertos países venir a los Estados Unidos para desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa en la que han invertido. También para explicar un poquito mejor, no inmigrante quiere decir que es una visa temporal, ¿no? Que es por un cierto periodo de estar aquí en los Estados Unidos, no es como una residencia permanente, que es una visa inmigrante, que es para venir a vivir permanentemente en los Estados Unidos. Opciones para obtener una visa E2 incluyen comprar un negocio que ya existe o también iniciar un negocio en los Estados Unidos nuevo. Entiendan también que la visa, como ya comenté, es basada en un tratado entre los Estados Unidos y ciertos países del extranjero, países como que existen en Europa, África, Asia, América Latina y el Medio Oriente. El Departamento de Estado tiene una lista de todos esos países que son parte del tratado con los Estados Unidos. Básicamente, el tiempo que puede durar la visa E2 es basado en el país de origen de donde es la persona que está aplicando, por los términos de que algunos países dan la visa por cierto tiempo, entonces los Estados Unidos lo va a dar por ese mismo tiempo. Entonces, algunos países lo dan por 3 meses, lo pueden dar hasta 5 años. Igualmente, Estados Unidos va a otorgar la visa por ese tiempo también. Bueno, requisitos de la visa E2. Uno de los mayores requisitos es la inversión. Se tiene que hacer una inversión. Tiene que tener en cuenta que los fondos deben estar en riesgo. Quiere decir que el dinero se gastó realmente, que no se encuentra en una cuenta bancaria, o sea, que ya se está gastando ese dinero, ya se está poniendo en riesgo. Por eso es lo que la explicación así de riesgo es muy importante entender. También es importante saber de la fuente de fondos. Puede ser cualquier fuente legítima. Por ejemplo, puede ser ahorros personales, obsequios, regalos. Puede ser las ganancias de una venta de una casa. También puede ser de un préstamo. Entiendan de un préstamo que la seguridad del préstamo no puede ser el negocio. Esos tipos de préstamos no van a ser permitidos por el gobierno en aplicar para la visa. También la inversión debe ser sustancial.
Vamos a hablar un poquito más sobre eso más tarde. Ejemplos o gastos típicos para una visa E2. Por ejemplo, que el negocio está comprando o invirtiendo en inventario, equipo, para subir un sitio web o empezar un sitio web, suministros de oficina, alquiler de la oficina o el almacén, el marketing, los gastos de marketing y también los gastos para establecer la entidad comercial. Eh, Inversión al iniciar a comparación a comprar un negocio. Eh, para iniciar el negocio, todo depende en los gastos que hacen para empezarlo, ¿verdad? Como hablamos, como esos ejemplos que hablamos, como de pronto comprar un inventario, equipo, cosas así. Comprar el negocio ya es comprando el negocio que existe, es esa inversión, ese gasto para comprar ese negocio. Una herramienta importante que deben de también saber o entender cuando está comprando un negocio es que se puede también poner el dinero que se va a usar para comprar el negocio en como una cuenta de garantía. En inglés se dice una cuenta de escrow, donde ese dinero se puede meter, que es básicamente una cuenta controlada por una parte neutral del negocio, y se suelta el dinero al vendedor cuando ya la visa E2 está aprobada. Entiendan también que estas cuentas de garantía o escrow usualmente en el comercio se pueden usar para otras condiciones para mantener el dinero garantizado y soltado cuando el negocio se cumple. Pero cuando estamos hablando con la visa E2, la única condición que puede existir cuando usando una cuenta de escrow es la aprobación del E2. No puede haber otra condición, sino el gobierno puede negar el caso si si está basado en dinero que está en escrow, pero hay otras condiciones que pueden prevenir que el dinero salga al vendedor. El negocio no puede ser marginal. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, el gobierno no quiere ver un negocio que apenas puede apoyar a usted o el inversionista y su familia. La idea de esta visa es para ayudar la economía de Estados Unidos, y una parte muy importante de eso es crear trabajos para trabajadores en los Estados Unidos. Entonces es muy importante la contratación de empleados estadounidenses. El negocio debe ser real y operativo. Esto quiere decir también que básicamente o ya está obteniendo ingresos o el negocio está listo para comenzar a operar después de que se otorgue la visa E2, que básicamente el gobierno quiere quedar con la impresión que ya está listo para arrancar. En realidad no hay nada deteniendo el arranque de la operación o el negocio, aparte de pronto la visa. Ejemplos de esto puede ser arrendamiento del arrendamiento comercial ya firmado, entidad comercial establecida, el sitio web de la empresa está creado y corriendo, está creado, contratos con los clientes y licencias adquiridas para el negocio. La idea es que el inversionista únicamente va a estar desarrollando y dirigiendo la empresa, y muy importante o es crucial, el inversionista debe poseer al menos el 50% de control de la empresa E2. También es crucial también, pero no es muy difícil de probarlo, pero el inversionista también tiene que demostrar la intención de regresar a su país de origen al vencimiento de la visa E2. La mayoría de veces una declaración corta demostrando esa intención puede satisfacer el gobierno que la persona intenta devolverse a su país cuando ya se le vence la E2, pero también entiendan que aunque haga esa declaración, no quiere decir que no pueden renovarla o extender la visa E2. Todavía pueden renovar y extender cuantas veces se pueda hacer bajo las circunstancias. Ok. ¿Cuánta inversión entonces es suficiente? Básicamente, el concepto general que deben de entender es que deben de invertir una cantidad sustancial de dinero.
Entonces, no hay como por decir un montón mínimo establecido. Entonces, no hay como una, un piso mínimo de inversión. Lo que va a estar mirando el gobierno en una aplicación de la visa es primero por decir el tipo de negocio. Entonces, ¿qué inversión necesitas en negocio para entonces surgir o establecerse? Eso es lo que una de las cosas más importantes que va a mirar el gobierno. También es importante tener en cuenta dónde se puede estar aplicando o quién es la audiencia o quién es el examinador de la aplicación. Por ejemplo, hay ciertos consulados que no son muy exigentes con el montón de dinero que se usa para empezar un negocio. A comparación, si hay consulados que son bien exigentes con el montón. Y la razón es porque en esos países que son más exigentes, puede ser que ven casos donde la mayoría de solicitudes entran con inversiones con un montón más alto. Entonces, si usted entra con un montón más bajo, ya están como dudando del caso por ese montón, solamente porque no están acostumbrados a ver eso. Entonces, a comparación, hay países que hacen muchos casos de visa E2. Entonces, ellos ya miran más es la necesidad del negocio y son como más razonables con esa inversión inicial. Eh, Aplicando con el servicio de inmigración, USCIS, también usualmente también son un poquito más flexibles con ese montón inicial. Eh, entonces también esto llega como al punto de la prueba de proporcionalidad, que básicamente quiere decir cuánto dinero invertido versus cuáles son los costos habituales para establecer ese tipo de negocio. Entonces eso es lo que muchas veces, eso es lo que va a estar mirando el gobierno, eh, qué es lo que normalmente necesita ese negocio para estar establecido. Muchas veces, por ejemplo, podemos dar con la aplicación algún tipo de artículo. A veces hay sitios de web que son especialistas en empezar negocios, que pueden dar guianzas o artículos comentando cuánto usualmente se necesita para empezar un negocio. Eh, También se puede mirar si estamos comprando un negocio, el precio que actualmente se gastó para comprar el negocio versus el valor justo del mercado del negocio. Um, Normalmente el gobierno tiene un buen entendimiento de muchos negocios, de cuánto más o menos el valor, y quieren ver que la compra está aproximando ese valor. Ahora, si de pronto es un negocio donde se vendió por un precio bien barato, por ejemplo, de pronto por una amistad o familia, eso puede ser problemático para la visa E2, porque entonces ya hay duda de que se invirtió lo que debe de ser para ese tipo de negocio. Tengan también en cuenta que las franquicias son una buena opción para la visa E2, porque el negocio está bien controlado, el valor está bien estable en esos tipos de negocios. Entonces, muchas veces el gobierno le siente confianza en ese tipo de transacciones. Gastos comunes de visa de dos, buenos y malos. Ya hablamos de algunos de los buenos, que básicamente comprando equipo, el arrendamiento, marketing son buenos gastos. Malos gastos vienen más como por decir, si invierten como en viajes, en hoteles, como para ir a empezar el negocio. Gobierno no le pone mucha importancia a esos tipos de gastos. Ellos quieren ver que el dinero está fluyendo directamente al negocio, a arrancar el negocio, a que el negocio empiece a funcionar. Bueno, otro tema muy importante, tengo que contratar empleados. Básicamente sí. Esto es parte del requisito de marginalidad. El negocio 2 debe tener capacidad presente y futura para generar ingresos suficientes para proporcionar más que un sustento mínimo para usted y su familia. También debe demostrar que contratará empleados en los próximos 5 años.
Normalmente nosotros estamos recomendando que en esos 5 años de proyecciones se trate de proyectar a lo menos 3 o 4 empleados por tiempo completo. Hablando de empleados W2 y los contratistas bajo la 1099, siempre es mejor los W2 porque otra vez demostramos estabilidad, pero no es una regla fija, todo también depende de las circunstancias del negocio. Si es un negocio que típicamente tiene que contratar contratistas y contrata muchos contratistas, eso es razonable si es común para ese tipo de negocio, pero de todas maneras siempre estamos tratando de empujar o recomendar que haya por lo menos 2 o 3 trabajadores W2 tiempo completo contratados en esos 5 años. ¿Cómo demuestro eso? Nuevo negocio. Entonces, un nuevo negocio probablemente no ha contratado a nadie. Ahí viene el plan de negocios. Entonces, el plan de negocios es muy importante para un nuevo negocio. Ahí en ese plan de negocio, como vamos a hablar más tarde, hay las proyecciones de ganancias que va a tener la compañía, además de los trabajadores que se va a planear de contratar en el futuro. Y el gobierno le pone mucha importancia a eso, más que todo en estos nuevos negocios. Negocios existentes, entonces ya se supone que van a tener un historial de estar contratando trabajadores, entonces se puede presentar los W2s, los talones de pago, declaraciones de impuestos demostrando ya los trabajadores que ha contratado en el pasado. Así fuera que de pronto ha cambiado el número de nómina o trabajadores en la historial de la compañía, no interesa mucho eso con tal que hay un historial de estar contratando empleados. Entonces, si hay un sube y baja en ese historial, eso todavía va a ser importante presentarlo al gobierno para un negocio que ya tiene existencia. Entonces, hablando del plan de negocios, necesito un plan de negocios, nuevo negocio sí se recomienda fuertemente. Eh, eh, entonces, para demostrar esas proyecciones para el futuro, porque el negocio no tiene historial. Negocio que ya existe, todavía se puede usar, pero entonces ya se puede basar más el caso en el historial, suponiendo que el negocio tiene buen historial, ha tenido éxito. Ahora, si el negocio de pronto ha tenido más bajas que altas, entonces sí se le recomienda presentar ese plan de negocios para demostrar cómo va a empezar a surgir el negocio con el nuevo inversionista. ¿Qué debe de contener el plan de negocios? Entonces hay lo que se llama el resumen ejecutivo, que es la parte que va a empezar a leer el agente del gobierno, donde va a hablar quién es usted, qué es lo que hace el negocio, a quién le estás vendiendo el negocio. Entonces, muy probablemente la gente del gobierno va a leer ese resumen para tener una idea, como un retrato así básico o preliminario de qué es este negocio. También va a haber una sección donde está analizando e investigando el mercado. Usted sabe cuál es la necesidad para el servicio que usted está ofreciendo al mercado o al público, cuál es la competencia que existe que va a estar compitiendo contra usted. El plan de marketing, entonces básicamente los planes de cómo hacer propaganda, cómo atraer clientes al negocio. Plan de contratación, entonces aquí ya volvemos al tema de los trabajadores. 5 años de proyecciones de contratación, descripción del puesto, monto del salario, cuándo contratará a cada empleado. Muy importante, como hablamos, por lo menos 3 o 4 trabajadores por tiempo completo sería lo más recomendable en estos casos. Plan financiero integral, 5 años de proyecciones financieras, proyecciones de ingresos, supuestos de ingresos, proyecciones de flujo de caja, balance general. Básicamente esas proyecciones queremos tratar de demostrar
que en esos 5 años va aumentando la cantidad de ingresos para la compañía. No queremos exagerar en esas proyecciones, igual con las proyecciones de contratación. Queremos demostrar si es posible un sube o un positivo en ingresos, pero razonable, ¿verdad? Porque si dos problemas pueden ocurrir si exageran las proyecciones. Uno, pues de pronto no va a tener sentido y la gente no le va a creer o va a dudar de las proyecciones. Y si son muy altas, pues de pronto en una renovación, la gente entonces puede tener muchas dudas de su credibilidad o la credibilidad del negocio que va a poder cumplir con proyecciones, o de pronto que si están muy altas las proyecciones y el negocio no las cumple, entonces va a tener duda la gente de que este es un negocio que en realidad vale la pena otorgarle la visa para el bien de la economía y también para estar contratando más trabajadores. Necesito contratar un profesional. Depende, una persona que está más experimentada en negocios, de pronto no. El único detalle que tienen que entender es que no es mala idea tener un profesional preparar el plan de negocios, porque más que todo, si el profesional está experimentado con casos de E2 o de la visa E2, entonces van a saber cómo preparar el plan de negocio más tocando los detalles que le interesa a inmigración o al gobierno. Entonces, siempre tengan eso en cuenta. Entonces, esos son como los requisitos más importantes, los detalles más importantes de la visa E2. Le voy a entonces entregar la siguiente parte del seminario a Dustin, y fue un placer de hablar con ustedes y estamos pendientes también de cualquier pregunta. Les deseo buen día. Muy bien, muchas gracias, John. Mucha información muy buena. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre los desarrollos de visa C2 y tendencias de adjudicación. En general, con respecto al contexto, la cosa más importante es obviamente COVID. Y con COVID-19 había muchos cambios alrededor del mundo en básicamente todos los consulados. Primariamente, hay muchas demoras. En cualquier consulado hay demoras y ese es un cambio muy importante con respecto al proceso. En general, tiene que planificar que va a tener meses, normalmente no es semanas, es meses que tiene que esperar después de someter su aplicación antes de la entrevista para la visa. Es importante trabajar con un abogado. Un abogado puede recomendar una ubicación, un consulado específico. Depende en su nacionalidad, obviamente, pero también si tiene opciones, es posible enfocar en un consulado donde la demora es menos. Pero también este resulta en USCIS, que es la agencia dentro de los Estados Unidos, donde se puede aplicar para una visa, un estatus E2, no una visa E2. La visa es solamente disponible en los consulados, pero si está dentro de los Estados Unidos, puede aplicar para el estatus de E2. Para permanecer dentro de los Estados Unidos con este estatus. Y estas aplicaciones con USCIS para el estatus E2, hay una amplificación, un increase en estas aplicaciones, y este es una consecuencia de que es más difícil salir y entrar en los Estados Unidos y muchos países alrededor del mundo. Otra vez es una consecuencia de COVID-19. Una cosa de USCIS es que puede aplicar para alguna cosa que se llama Premium Processing. Premium Processing es una opción con USCIS donde el gobierno va a responder a la aplicación en
15 días de negocio, business days. Esta es una opción muy importante si quieres saber la respuesta, la decisión del gobierno muy pronto. Y esta opción no está disponible en los consulados. Entonces, si está dentro de los Estados Unidos y quiere cambiar su estatus entonces una aplicación del cambio de estatus es una opción y premium processing también. Y otra vez, este es más común. Antes de COVID, habíamos común aplicar en un consulado. Y este es porque otra vez un consulado puede dar una visa. Con una visa puede entrar y salir y entrar otra vez en los Estados Unidos. Es importante, si quiere regresar a su país original, un estatus de E2 no permite salir y entrar otra vez en los Estados Unidos. Tiene que permanecer en los Estados Unidos si tiene estatus. El momento en que sale, va a perder el estatus E2 y necesita una visa E2 para entrar otra vez en este estatus. Hay otras cosas en este slide. Compras de inversión en los Estados Unidos. Estamos viendo que consulados quieren ver que las cosas que están comprado para el negocio, por ejemplo, inventario, debe estar comprado dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, si tiene nacionalidad de Colombia, por ejemplo, es importante que si está comprando inventario para el negocio E2, debe comprarlo dentro de los Estados Unidos. Debe comprar inventario que está ubicado dentro de los Estados Unidos versus comprar inventario que está ubicado en Colombia, por ejemplo, y va a vender el inventario dentro de los Estados Unidos. Es mejor comprar las cosas para el negocio dentro de los Estados Unidos. También hay un increase en la frecuencia de proceso administrativo, administrative processing. Esta es una cosa que puede hacer el consulado si ellos tienen preguntas de la aplicación y en proceso administrativo el consulado comparte la aplicación con la agencia en los Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento del Estado, Department of State. Y en el momento de que el proceso administrativo, administrative processing, empieza, es en las manos de la agencia en Washington, D.C. Y muchas veces este proceso necesita al menos semanas, 3 semanas, 4 semanas, pero en algunos casos puede ser meses en que la aplicación está ubicada en los Estados Unidos con la agencia y es muy difícil saber exactamente por qué. Algunas veces hay preguntas que el consulado tiene, pero en nuestra experiencia en algunos consulados es común, es como random, que el consulado va a vender la aplicación a Washington, D.C. para este processing adicional, administrative processing. Bueno, y también es importante, claro, que el aplicante tiene vacunas también. Con COVID, los Estados Unidos quiere saber que el aplicante tiene la vacuna contra COVID-19. Este es muy importante. Entonces, si necesita la vacuna, obviamente necesita un dose o dos dosis y es importante planificar antes de que viene a los Estados Unidos. Bueno, problemas y áreas complejas para las visas E2. John ya habló sobre muchas de estas cosas, pero primero, fuente y rastro de fondos, particularmente para presentaciones de USCIS.
Otra vez, las opciones son USCIS, si está dentro de los Estados Unidos, o el consulado. En general, los consulados no son tan estrictos con respecto a la documentación sobre de dónde vienen los fondos que está invirtiendo en el negocio E2. USCIS va a ser, básicamente es una auditoría de los fondos. Ellos quieren ver exactamente de dónde vienen los fondos y quieren ver el path, el camino de cada etapa. Entonces los fondos llegan en este banco y después a este banco. Ellos quieren ver exactamente las transferencias y también que la balanza en el bank account fue un nivel, al nivel de fondos que últimamente estaban poniendo en el negocio E2. Entonces, documentación es esencial específicamente si está aplicando con USCIS. Regalos están bien, pero con respecto a regalos, si el gobierno quiere ver documentación de esta persona que quiere dar el dinero al aplicante. Entonces, por ejemplo, si su hermano quiere contribuir dinero a usted como aplicante, el gobierno quiere ver la documentación sobre de dónde recibió su hermano con respecto a estos fondos. Pequeña cantidad de inversión. Este es probablemente el problema más común con respecto a personas que quieren trabajar con nuestra firma, y es una de las preguntas más comunes, que una persona no tiene tanto dinero para invertir y cómo navegar este punto. La cosa es que si no tiene mucha inversión o si el negocio no requiere mucha inversión, como por ejemplo nuestra firma, un firma no necesita mucho dinero. La cosa es que quiere demostrar al gobierno que va a emplear empleados. Entonces, si no ha invertido mucho dinero, quiere enfocar en que este es un negocio que va a emplear empleados. Si puede emplear un empleado antes de aplicar, este es muy, muy bueno. Si no, el plan de negocios de que John habló antes es especialmente importante. En el plan de negocio quiere demostrar que va a emplear entre 3 hasta 5 empleados al mínimo en 5 años de operaciones del negocio E2. También quiere pensar en que si usted ha comprado todas las cosas que el negocio necesita para funcionar en el consulado o USCIS, una de las preguntas más importantes que ellos van a tener es que en el momento de que usted recibe la visa, va a viajar a los Estados Unidos y empezar el negocio y generar ingresos y emplear empleados. No es una opción llegar a los Estados Unidos y en este momento invertir en el negocio y hacer marketing, cosas como así. El gobierno quiere ver que usted ha completado todos estos pasos antes de la entrevista. Entonces, con respecto a la inversión, usted quiere mostrar al gobierno que ha invertido el dinero que para cada cosa que el negocio necesita para funcionar en el momento de que usted recibe la visa.
Visas E2 para 2 inversores, esta es una posibilidad. El requisito es que el aplicante necesita poseer al menos 50% del negocio. Entonces, en el caso de dos inversores, cada uno necesita 50% del negocio. Con respecto a la inversión, nuestra recomendación en general es que cada inversor debe invertir el mismo cantidad de dinero. Este es más fácil para la oficial en el consulado comprender si es lo mismo, pero esto no es esencial y en casos en que el monto de inversión es distinto entre los dos, hay opciones para navegar este. Por ejemplo, quizás puede ser una posibilidad que un inversor aplicar como inversor y el otro como empleado E2. Pero estos casos son complejas y es importante hablar con un abogado de inmigración sobre estos casos. Cambios sustanciales en el negocio después de la presentación. Es posible que el negocio E2 cambie en, por ejemplo, sus productos, sus servicios, sus clientes, la ubicación del negocio, por ejemplo. No es, el gobierno no es claro con respecto a cuál es un cambio sustancial. Y en algunos consulados las direcciones, las instrucciones son más claras cuando esta línea está cruzado, cuando un cambio es sustancial versus no es sustancial. Pero en general, si está pensando en cambiar el enfoque del negocio, es importante hablar con un abogado para discutir si es necesario hablar con el consulado y notificar ellos que hay un cambio en el negocio. Por ejemplo, en Toronto, en el consulado de Toronto, ellos quieren saber si hay un cambio y normalmente ellos van a responder y decir, está bien, este cambio está bien, puede continuar, pero hay otros consulados que no tienen instrucciones tan claras, pero nonetheless es importante hablar con un abogado y si hay un cambio sustancial tiene que notificar el gobierno. Este puede ser un problema si no hace eso cuando va a renovar la visa. Compras de empresas familiares. Es posible comprar un negocio de un familiar, un padre, un hermano, primo, pero en estos casos es importante que tiene documentación que muestra que el monto que usted pagó es objetivo, que en el mercado open market, si el negocio estaba advertised, marketed, que usted pagó el monto común, el monto objetivo y no recibió un descuento, un discount. El gobierno will scrutinize la documentación si está comprando de un familiar. Entonces es importante mostrar que usted pagó el monto objetivo para el negocio. Razones comunes para las denegaciones de la visa E2. Bajo monto de inversión, ya hablamos sobre este punto. Es importante invertir el monto para cubrir todas las cosas que necesita para la visa, para la empresa, para funcionar antes de la entrevista y este es esencial. Y si el monto es bajo, tiene que mostrar al gobierno que va a emplear empleados y va a generar ingresos suficientes para emplear entre 3 o 5 empleados al mínimo en 5 años de operaciones del negocio E2. El tipo de negocio. Hay algunos tipos de negocios que tienen más riesgo. Por ejemplo, bienes raíces, real estate.
y stock investment, negocios que están enfocados en inversiones. Y la cosa es que el gobierno normalmente, si es un negocio que está enfocado en actividades más pasivas, el gobierno va a preguntar si el negocio necesita empleados. Por ejemplo, si es un negocio de bienes raíces, muchas veces estos negocios solamente tienen que poseer el propiedad y esperar para el propiedad de aumentar en valor. Y en estos negocios, por ejemplo, no es claro que necesitan un empleado o 3 o 5 empleados para que el negocio funcionar. Entonces, en estos casos es importante mostrar al gobierno que el negocio va a funcionar en áreas, por ejemplo, en renovación de propiedades o en el management de propiedades, en que necesita empleados y va a satisfacer este requisito de que otra vez tiene que emplear entre 3 hasta 5 empleados en 5 años al mínimo. El lugar de presentación, como dijo John, algunos consulados son más estrictos con respecto a cualquier aspecto de la aplicación. Puede ser el monto de inversión, por ejemplo. Entonces, hay algunos consulados que son difíciles. Y este es una cosa, un aspecto en que es importante trabajar con un abogado. Tenemos experiencia en muchos consulados alrededor del mundo y entonces si hay opciones para el aplicante, vamos a saber cuál es la recomendación. Negocio en el país de origen sin empleados. Tenemos clientes que llegan con un negocio en el país extranjero. Por ejemplo, si tiene un negocio de cafetería, si es una cafetería en España, por ejemplo, y el aplicante es el único empleado y ha funcionado 5 años, es difícil convencer al gobierno que cuando este negocio empiece en los Estados Unidos, va a empezar a emplear empleados, porque hay esta historia. Entonces, hay opciones de navegar pero en general es algo importante de que el aplicante address en la aplicación y es especialmente importante que el aplicante muestra al gobierno que hay cambios específicos en el negocio en los Estados Unidos distinto al negocio en España, por ejemplo, que va a resultar en empleados en los Estados Unidos. Preocupación sobre si la empresa creará puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses. Ya hablamos mucho sobre este punto. Este es un punto esencial y es muy importante que el aplicante muestre en el plan de negocios o como dijo John antes, en la documentación de impuestos y evidencia que el negocio tiene un track record, una historia de emplear empleados. Problemas con el oficial adjudicador. Ese es difícil porque son personas, ¿sí? Las oficiales son humanos y tienen sus opiniones y hay oficiales difíciles y hay oficiales más amables. Entonces, este es como un wild card. Es imposible saber si va a tener un oficial bueno o malo. Y la cosa es que puede aplicar otra vez. Si en el fin, the last resort, es que normalmente si tiene un oficial difícil, es posible aplicar otra vez. Este es una opción. Pero normalmente, este es raro. Normalmente, especialmente con nuestros clientes,
podemos construir una aplicación para que la oficial entiende los requisitos de la visa y cómo satisfecha los requisitos nuestro cliente. Y es lo mismo con respecto a una oficial difícil o bastante fácil. Finalmente, no cumplió con los requisitos en el momento de la presentación. Hay casos, no con respecto a nuestros clientes, pero personas que aplican fuera de nuestra firma, que no cumplieron con los requisitos fundamentales. Entonces, es importante que el aplicante sabe cuáles son los requisitos y con respecto a cada uno, cómo satisfecha cada uno en la aplicación. ¿Qué se necesita para renovar una visa E2? Cada punto acá hemos discutido en general. Otra vez, es clave contratar trabajadores estadounidenses. Otra vez, 3 hasta 5 es el mínimo en 5 años de operaciones del negocio E2. Y también es que la cosa es que 3 empleados de tiempo completo. Entonces, si su trabajo no necesita empleados de tiempo completo, pero, por ejemplo, si medio tiempo es la preferencia, está bien. Pero la cosa es que tiempo completo significa 35 horas cada semana. Entonces, si tiene 2 empleados de medio tiempo que trabajan, por ejemplo, uno 20 horas y el otro 15 horas cada semana, está bien. Este es un empleado de tiempo completa equivalente. El salario en general no importa. La cosa que voy a decir sobre este punto es que si el salario es demasiado bajo, el gobierno va a preguntar si la persona está realmente trabajando con el negocio. Y también hay leyes de salario mínimo y entonces la recomendación es que el salario debe estar cerca que el salario común para el título que tiene el empleado. Proporcionar datos financieros actualizados. Si está renovando la visa, es importante que tiene documentación, por ejemplo, de impuestos, de pagamiento de compensación a empleados, para mostrar al consulado o a USCIS que este es un negocio que realmente está funcionando, realmente está pagando empleados. También, cuando está renovando el consulado, va a saber en la aplicación, en el principio, en la aplicación inicial, cuáles son sus proyecciones de ingresos, por ejemplo, de empleados, por ejemplo, personal. Y como dijo John, si usted tienen en la aplicación inicial proyecciones muy altas, por ejemplo, y en 5 años, cuando está renovando la visa, satisfecha los requisitos de la visa. Por ejemplo, si usted dice, en 5 años, perdón, voy a tener 100 empleados y 10 millones de dólares en ingresos, y cuando está renovando la visa tiene solamente 5 empleados y 800,000 dólares en ingresos. 5 empleados y 800,000 dólares en ingresos normalmente está bien para renovar la visa, pero si en la aplicación inicial dijo que va a tener 100 empleados, el gobierno va a preguntar sobre esto y entonces es importante que las proyecciones son conservados, conservative y son real, que es mejor presentar una sorpresa buena, o good surprise para el gobierno, para versus estar en la posición de explicar por qué no tiene
la cantidad de ingresos o empleados que dijo en la aplicación inicial. Bueno, información de nómina W2 y 1099, estos son documentos de empresa, perdón, de impuestos para compensación a empleados. El plan de marketing es similar a lo que estaba diciendo antes. Va a presentar en la aplicación inicial un plan de marketing y cuando está renovando la visa, quiere estar en una posición donde puede explicar que el plan de marketing estaba un éxito. Y si no, tiene la oportunidad, o es importante en la entrevista, cuando está aplicando para renovar la visa, que puede explicar específicamente los cambios que va a hacer en el plan de marketing para cambiar y responder a estos problemas que está experimentando el negocio, si hay. Y sí, este es el próximo punto. Si la empresa no va bien, planea contratar empleados. Hablamos con personas que aplicó hace 5 años y tienen un empleado 5 años después. Este es una situación difícil si está aplicando para renovar la visa. Pero una cosa que puede hacer es emplear más empleados. El gobierno puede tener preguntas si en el mes antes de la entrevista está empleando 4 personas más. Entonces es importante empezar antes, si puede, pero si no, la única y última opción puede ser empezar a emplear empleados cuando puede y absolutamente antes de que puede someter la aplicación. Y finalmente es importante preguntar si la empresa todavía cumple con los requisitos E2. Dos cosas común y especialmente importante son cambios de propiedad. Recuerda que el inversor tiene que tener al menos 50% del negocio. Al momento de que este es bajo de 50%, porque, por ejemplo, 49%, el inversor no puede tener la visa, no puede tener el estatus. Entonces, es absolutamente esencial que el inversor tiene al menos 50% del negocio durante todo el periodo de que están en estatus E2. También cambios en el tipo de negocio. Otra vez, si hay un cambio en el producto, en el servicio, es importante notificar al gobierno de que el negocio ha cambiado. Ellos no van a saber antes de que usted aplica para renovar la visa, pero no importa, es importante en el momento de que quiere cambiar el enfoque del negocio, que habla con un abogado para decidir si es necesario notificar al gobierno de este cambio en la empresa. Si hay un cambio en la empresa y es sustancial y el gobierno no sabe, es posible que el aplicante o el inversor puede perder su estatus de E2. Entonces, este es absolutamente esencial. Bueno, yo creo que respondemos a todas las respuestas y todas las preguntas y no tenemos más. John, no sé si usted tiene más para clarificar o contribuir. Gracias, Dustin. No mucho, solamente tengan en cuenta que estos casos son complejos y muchas veces casos que se ven difícil hasta imposible, muchas veces sí tienen una solución. Entonces, por eso es importante pensar que la ayuda de un abogado es bien importante porque podemos mirar la situación y
el peor caso, pues le damos la mala noticia que no se puede hacer el caso, pero muchas veces le podemos encontrar una solución para sacar adelante el caso. Y pues la firma trabaja mucho en casos complejos, entonces siempre vale la pena por lo menos salir de la duda o en realidad de pronto encontrar esa solución de una situación que se ve difícil y sacarle éxito al caso. Perfecto, es tan importante. Muchas gracias, John. Y muchas gracias a todos los participantes. Gracias por su tiempo. Espero que ver todos ustedes en webinars en el futuro. John, muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Dustin, y gracias a todos por participar.